Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, bienvenidos a nuestro culto de domingo, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. En esta mañana estamos contentos, estamos alegres de poder todos juntos iniciar este momento para agradecerle a nuestro Señor, para honrar su nombre, para pedir sus bendiciones, para regocijarnos con la alabanza, con la palabra y de esta manera también estar unidos a través de su espíritu, de su palabra. Gracias a todos mis hermanos y amigos que ya están listos, ya estamos listos en esta mañana para empezar este tiempo de alabanza y adoración. Vamos a orar para ello, vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Padre Santo, gracias mi Dios, que en esta mañana tú nos permites una vez más reunirnos, Señor, a través de este medio y sobre todo a través de tu presencia en todo lugar. Gracias por mis hermanos ahí en sus hogares, en sus casas y por este momento que nos permiten, mi Dios, unirnos a través de este momento de alabanza, de adoración a tu nombre. Gracias por un día más de vida, gracias por las bendiciones recibidas. Y te pedimos que en esta mañana, mi Dios, tú nos bendigas a través de la palabra, a través de las alabanzas, a través de este momento de compartir juntos, Señor, la adoración, la alabanza a tu nombre. Gracias, mi Señor, gracias. Te pido tus bendiciones para tu pueblo, para tu iglesia en esta mañana. Te pido tu presencia, tu fortaleza, Señor, a cada uno de los que creemos en ti, de los que somos parte de tu pueblo y de tu iglesia. En esta mañana también te pido tus bendiciones para nuestros amigos, para que cada vez tu palabra, tu espíritu vaya convenciendo su corazón, su mente, Señor, y puedan de esta manera conocer también, Señor, la vida eterna que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En tus manos nos ponemos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar en esta mañana pidiendo su bendición y vamos a empezar con un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor, como siempre lo hacemos, solo que en esta ocasión quien ha preparado las alabanzas y en esta mañana va a dirigir este tiempo de honra a nuestro Señor es nuestra hermana Jennifer, que ella ha preparado estos dos cánticos para alabar y para adorar y gozarnos con el cantar a nuestro Señor a través de estos cánticos que ella ha preparado. Así que vamos a hacerlo, vamos a cantar y alabar a nuestro Dios. Queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. En este día que Dios nos ha brindado, les pido que entreguemos todo nuestro ser para agradecer y bendecir el nombre del Señor, ya que Él es misericordioso con nosotros y siempre está cuidando de nosotros y bendiciéndonos. Por eso les pido que en esta mañana dispongamos y alabemos a su nombre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Eterno que vendrá,
tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor Jesús, gracias por el momento de Jesús, que tú siempre estás ahí con nosotros, Señor Jesús, cuidándonos y preparándonos, Señor Jesús. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Te pido, mi Dios, que bendigas a todos los hermanos y amigos que están viendo esto, por favor, te pido, mi Señor Jesús, que tu Espíritu Señor venga sobre nosotros, mi Señor Jesús, nos permita bendecir y llevar la palabra de ti, mi Señor Jesús, a todas las naciones. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, mis queridos hermanos. Ahora vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Pongamos nuestros corazones para alabar el nombre de nuestro Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla.
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Gracias por nuestras hermanas que nos ayudan cada domingo con las canciones para regocijarnos en Dios. Gracias al Señor por ello. Pero es tiempo ahora de continuar juntos, y en este momento vamos a meditar la palabra del Señor. Y para ello les pido, mis queridos hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Estamos de ahí haciendo algunos estudios, algunas bendiciones que el Señor tiene en su palabra. Toda su palabra nos dice que es útil para instruirnos, para edificarnos. Y ahora estamos de esta historia del Éxodo, del pueblo de Israel. Dios nos está enseñando algunas importantes verdades que son fundamentales para el crecimiento, para caminar como hijos de Dios. Así que los invito, mis queridos hermanos, a abrir Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21, y lo vamos a hacer en la Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor dice así: todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba, y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo. Dios ha venido, a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de él y no pequen. Voy a repetir una vez más el versículo 20 que dice: Moisés les respondió: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de él y no pequen. Les invito a orar. Padre celestial, gracias por esta porción de tu palabra que en esta mañana tú nos das para aprender de ella. Te pedimos tu bendición. Te pedimos, Padre Santo, que nos hables y nos edifiques, porque, Señor, tu palabra es vida para nosotros. Gracias, mi Dios. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, continuando con el éxodo del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, nos encontramos con esta historia en donde Dios llama a Moisés al monte para entregarle la ley, los mandamientos para el pueblo de Dios. Y dice que mientras Moisés subía y Dios hablaba con él, ¿no?, en la montaña, todo el pueblo observaba relámpagos y monte que humeaba, y escuchaban el sonido de bocina, ¿no? Y al ver esto,
todos temblaban de miedo y se mantenían o se mantuvieron a distancia. Es decir, que solo Moisés podía hablar con Dios. Ellos, al ver esta manifestación del poder del Señor, tuvieron miedo y no se acercaban al monte para conversar con Dios. Por eso le dijeron a Moisés: tú habla con ellos y nosotros te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez moriremos. Ahora, ¿por qué ellos tenían este miedo a morir? ¿Por qué ellos tenían este miedo a acercarse a conversar con Dios? Era por causa del pecado, porque ellos sabían la vida, ¿no?, que practicaban. Ya además habían pecado algunas veces contra Dios. Ya además habían demostrado su falta de confianza, y no solo ello, sino que su vida para nada guardaba los mandamientos de Dios, y ellos conocían, como dice su palabra, que la paga del pecado es muerte. Al ser Dios un Dios santo, todopoderoso, al acercarse a un pecador, inmediatamente es consumido. Y por eso ellos decían: no, nosotros con esta vida de pecado no podemos acercarnos a un Dios todopoderoso, a un Dios perfecto, santo. Y por eso, tú, Moisés, que estás más cerca de Dios, que Dios habla contigo, tú habla con Él y luego nos cuentas para nosotros obedecer lo que Él nos dice. Eso le estaban diciendo en otras palabras. Moisés, ahí ante esta circunstancia, les respondió: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Y en realidad, esta manifestación de poder que estaba mostrando el Señor, porque Dios se manifiesta al hombre de diversas maneras, con señales poderosas, pero Él también se manifiesta en tranquilidad, en calma, de acuerdo a lo que Él cree que es mejor para el hombre, con un objetivo. Y aquí está claro, dice: Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. El temor que traía esta manifestación, o que Dios deseaba mostrar al pueblo, era para que no pequen. Ahora, ¿por qué Dios no quería que pequen? Porque la Biblia claramente dice que la paga del pecado es muerte. El pecado, el error, las injusticias, los errores que cometemos son los que llevan al pueblo, son los que nos llevan a la destrucción, como se ve a través de la historia de este Éxodo. Cuando ellos pecaban, desobedecían, venía como consecuencia la destrucción, como consecuencia la esclavitud, como consecuencia el desánimo, la muerte de muchos. Y de hecho, la mayoría, casi todos de esta generación pecadora que no conocía a Dios, que no quería acercarse, que temía acercarse a Dios por causa de su maldad, murió por causa del pecado. Por esto es que Dios se acercaba y se mostraba al pueblo con ese poder para que no pequen. Mire, en Deuteronomio capítulo 5, el verso 27 y 29, que es la historia paralela, de este hecho en el libro de Deuteronomio, el versículo 5, verso 27 dice: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga. Y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga. Y nosotros oiremos y actuaremos. Mire, el Señor aquí lo que quería recalcar son los dos versos siguientes. El Señor oyó la voz de sus palabras, dice, cuando ustedes me hablaban. Y me dijo: he oído la voz de este pueblo y las palabras que ellos te han dicho, y todo lo que han dicho está bien. ¿Qué estaba bien? El que ellos iban a oír, decían: vamos a oír y vamos a actuar. Esto el Señor dijo: está bien. Y además recalca en el verso 29, mire, ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Mis queridos hermanos, hay algo que hemos entendido en estos tiempos, que lo que trae la bendición
para nuestras vidas y para nuestra descendencia son cumplir los mandamientos de Dios. La obediencia es lo que bendice, no el declarar o querer hacerlo, no, es el obedecer, el practicar los mandamientos de Dios. Por eso dice, como quisieran que tuvieran este corazón de querer, de buscar, obedecer mis mandamientos, de que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. Porque muchas veces las familias son destruidas, las personas son destruidas y sus familias por no obedecer los mandamientos de Dios, por dar rienda suelta a los deseos de la carne, personales y a veces familiares, y luego ello trae destrucción a las familias por dejar de lado los mandamientos y los decretos de Dios. Y además aquí una parte importante dice, ¿cómo quisiera que me temieran, que tuvieran este corazón? Porque muchas veces el hombre, y lo hemos repetido algunas veces, el hombre no teme a Dios. No cree, algunos creen, pero no le temen. Otros no creen ni le temen. No temen a Dios. Pero sí tienen muchas veces miedo a la sombra, miedo al diablo, miedo a la oscuridad, pero no le tienen temor al Señor. ¿No? Y esto es lo grave. ¿No? Porque al no tener miedo del mandamiento, de la palabra del Señor, de sus consecuencias, vamos a padecer las consecuencias de la desobediencia. Y más bien lo que el Señor nos invita es a no temer a las fuerzas del mar, a no temer a las demás cosas, si Él está con nosotros, porque Él es el poder supremo, Él es el Dios todopoderoso. Las otras cosas, las prácticas de la oscuridad que a veces la gente busca para tener poder, están sometidas bajo el poder de Dios. Es decir, el poder supremo, quien nos da vida, quien nos puede dar vida o también la muerte, es el Señor, no es el diablo, no son las fuerzas del mal, ni el hombre, es el Señor. Y el Señor nos llama, es a Él a temerle y no temerle a los demás. Pero lo que hace el hombre es al revés. A Dios no le tememos, pero a las demás cosas, a veces a cosas insignificantes como un ratón, un ejemplo clásico, no, le tienen miedo. Cuando el temor, dice, cuando Dios está en nosotros, que echa fuera todo temor. Mire, y por eso Dios exclamaba un deseo, que ojalá, dice, tuvieran el corazón para temerme y cumplir siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. Mire, ¿y por qué he traído esta historia como una introducción para lo que hoy el Señor quiere hablar? Es que esta pandemia, que ahora, esta epidemia, ¿no?, que igual la ciencia todavía no la conoce y no sabe qué mismo va a pasar, porque aparentemente se iba a ganar inmunidad, pero ya estamos viendo los rebrotes en todo lado. Entonces es incontrolable porque no sigue muchas veces las curvas epidemiológicas normales o no está sometida a efectos del clima. Igual da que sea frío, caliente, caluroso, por todo lado la epidemia continúa. Mire, y el temor continúa, a pesar de que los gobiernos ya están planificando el volver al trabajo, a las actividades, pero el temor está latente porque vemos que esta epidemia no sigue los patrones normales de los otros virus anteriores. ¿Y por qué Dios está permitiendo? Es la pregunta esto. Como hemos visto, ¿no? Para que tengamos temor de Él. Porque Dios de alguna manera permitió esto, primero para purificar, para reconciliar a su pueblo y también para darse a mostrar al mundo que el hombre no es que está controlando su destino como hoy quiere hacerlo aparentar, sino que Dios al final tiene el control de todo. ¿Para qué? Para que aquellos que creemos en Él y aún los que no creen se acerquen a Dios, ¿no?, tengan temor de Él y no pequen, y Él los pueda perdonar y puedan ser salvos. Mire, dice el Salmo 111, el verso 10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Lo que Él quiere es que
el temor del Señor empiece a llegar en el corazón del hombre, pero no un temor para destrucción terrorífico, no, sino para que obedezcamos la palabra del Señor, para que entendamos lo que es la vida eterna y de esta manera empecemos a caminar y a alabar al Señor todos los días de nuestra vida. Mire Romanos 7:12 lo que dice. Podemos decir entonces, ¿no?, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué este verso aquí? Para mostrar, mis queridos hermanos, que si Él desea, ¿no?, que obedezcamos sus mandamientos, que el temor esté en nuestro corazón, que empecemos a entender lo que es la vida eterna y alabar al Señor, es porque el mandamiento que Él nos da no es para mantenernos esclavos, no es porque Él es un hombre que le gusta, un ser que le gusta tener dominada a las personas, ¿no?, esclavizadas en sus mandamientos, nada de ello. Dice la palabra del Señor que primero, sus mandamientos son santos. Santidad significa perfección. Son perfectos, a diferencia de los mandamientos humanos, de las leyes humanas. Por más leyes que muchas veces se crea, estas no funcionan en la humanidad. Acabamos de ver uno de los males actuales en nuestra sociedad ecuatoriana, latina, es la corrupción a todo nivel. Y por eso no hay sistema político de derecha, centro o izquierda que funcione, porque el mal está en la persona. Porque no obedecemos los mandamientos desde las cosas más simples a las mayores. Nos quejamos de la corrupción de las autoridades, pero la corrupción muchas veces está en nuestras familias, en cosas muy pequeñas que a diario practicamos, porque no obedecemos los mandamientos de Dios. Pero en cambio, si empezamos a cumplirlos en todos los aspectos, eso va a traer bendición. De hecho, algunas empresas actuales lo que buscan en sus nuevos empleados o trabajadores no es tanto la capacitación que tengan, sino más bien están buscando los principios morales. Están buscando estos principios de honestidad, de verdad, de trabajo, antes que la capacidad que tenga, porque de nada sirve estar tan capacitado, pero si la corrupción está en la persona. Mire, por eso dice la palabra del Señor que el mandamiento es justo. Si practicáramos la verdad, si no robáramos ahora, si no se robara tanto, oiga, nuestro país no estuviera en las condiciones, no estuviéramos padeciendo ahora de los hospitales que están sin implementos, aparentemente ya hasta el dinero se lo proveyó, pero ¿cómo se lo ha gastado? Y muchas personas por causa de la corrupción han perdido la vida por no obedecer el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice, es santo, es justo y es bueno. Los mandamientos de Dios no son malos. Dios dictó los mandamientos para el bien de la sociedad, para el bien del hombre, para la fidelidad, para el amor, para el respetar el derecho de los demás, para compartir con los demás, que se resume en los dos mandamientos que resume toda la ley de Dios. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, fuerza y corazón. Amar sus mandamientos, su palabra y amar al prójimo como a uno mismo. Mire, en eso se resume. Es el amor de Dios en la vida de los hombres. Por eso el mandamiento dice, es bueno, es justo, no es para el mal. Cuando dejamos de lado más bien el mandamiento de Dios, es cuando aparece todo tipo de maldad y la destrucción para la persona, para la familia y para la sociedad. Mire Isaías 48:18 lo que dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, le decía al pueblo de Israel y hoy a todos nosotros, tu paz habría fluido como un río y tu justicia sería como las olas del mar. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de nuestras injusticias? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de nuestros pecados? No, ¿cuántas veces hubiésemos dicho, ¿por qué hice aquello? Y ahora estoy pagando las consecuencias. Si hubiésemos guardado los mandamientos, dice, tu paz habría fluido como un río. Porque el hombre que guarda los mandamientos y está en paz con Dios.
tiene paz con Dios y tiene paz con su prójimo. Anda tranquilo, anda con seguridad, sin temores. Tu justicia sería, dice, como las olas del mar. Mire, mis queridos hermanos, por eso la voluntad y el deseo del Señor, que ojalá tengamos un corazón sensible para guardar los mandamientos del Señor. No solo Dios nos pide creer, recibirlo, sino que lo fundamental de esto es el obedecer sus mandamientos, porque ello trae la bendición para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra sociedad. Y hoy en este tiempo de gracia, en este nuevo pacto que tenemos, aún tenemos mayores bendiciones que en la antigüedad, en el pacto antiguo. Mire, en este tiempo de gracia, en donde la salvación no es por obras, por hechos, por cumplir normas de la ley antigua, requisitos que se abolieron una vez que vino el nuevo pacto de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Mire Mateo 26, 28 lo que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta ley antigua que Moisés trajo para el pueblo de Israel y para la humanidad era una serie de normas y requisitos, ahí sí religiosos, que tenía que el hombre cumplir para poder acercarse a un intermediario, al sacerdote, y a través de él a Dios. Pero esta serie de requisitos, de normas antiguas, se acabaron con este nuevo pacto. Este nuevo pacto dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren, mis queridos hermanos, y a través de este nuevo pacto, de esta nueva ley que Jesús vino a mostrarnos en realidad el objetivo de todos sus mandamientos, que siempre fue el bien, y que los resumimos en dos. Él añadió un mandamiento nuevo os doy, además dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esta nueva ley, que antiguamente era natural, era ojo por ojo, diente por diente, ahora dice la palabra en el Nuevo Testamento que es espiritual, que es para practicar el perdón, que es para practicar el amor, que es para practicar la justicia, no ritos y tradiciones. Mire Santiago 1:25 lo que dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. A través de la palabra del Señor, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, el que practica ahora mucho más la ley espiritual, la ley de Cristo, que es el amor, que son obedecer igual los mandamientos, pero no solo como norma o como requisito, tengo que obedecerlos, no, sino que le pone el amor de Cristo, la ley espiritual, la presencia de Dios, dice que será dichoso en todo lo que haga. Porque el hombre, por más que a veces humanamente puede jactarse de que consigue sus objetivos, sus metas, al final no encuentra paz. Y hombres exitosos en todos los ámbitos y mujeres también exitosas, muchas veces termina suicidándose, no encontrando la paz, no, la dicha, la felicidad que todo el mundo busca. Porque nada de este mundo, sin la bendición del Señor, trae la paz completa. Y por eso, el obedecer los mandamientos, el practicar los mandamientos, el caminar en la ley perfecta de la libertad para seguir a Dios, dice que será dichoso en todo lo que haga. Sea pequeño, sea grande, disfruta de su vida, de lo que Dios le ha dado, porque la presencia de Dios está en su vida y se complace, se alegra en obedecer los mandamientos, en proclamar el reino de los cielos. Mire, ¿por qué esta alegría? ¿Por qué este gozo del cristiano? Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando uno obedece los mandamientos de Dios, ya no está condenado. Además de que Cristo nos ha perdonado.
Ha sido liberado para caminar en el espíritu de vida de Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Mis queridos hermanos, por esto es que Dios se acerca a nosotros. Él no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Él no quiere la condenación del hombre. Él no quiere traer un temor terrorífico de muerte, no, nada de eso. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él, porque esto es el bien del hombre. El Señor nos pide acercarnos a Él para bendecirnos. Mire, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la antigüedad, ¿y por qué Dios le permitió esto al pueblo? Era porque no se podía uno acercar libremente a Dios. Tenía que haber un intermediario. En el tiempo del Éxodo estuvo Moisés, el tabernáculo. Después ya en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes de Israel, estaba el templo. Y ahí tenía que acudir un templo físico, donde tenía que acudir al atrio, luego al lugar santo y finalmente al santísimo, en donde solo entraba el sacerdote como un intermediario por todo el pueblo. Eso era en la ley antigua. Hoy tenemos además ventajas, mis queridos hermanos, pues todos podemos acercarnos, mire, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que realizar esta serie de normas y pasos y además no podíamos acercarnos directamente a Dios. Hoy tenemos a través de Cristo Jesús el camino que nos permite cada uno de los que creemos en Él acercarnos a Dios y pedir su misericordia. Mire lo que dice Hebreos 10:22, pero en la traducción al lenguaje actual, hermanos, dice, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Y no vamos a ser destruidos, porque ahora ya Cristo pagó por nosotros. Por eso tenemos ya no enemistad con Dios, sino amistad con Dios. El verso 20 dice, pues cuando Jesús murió, mire, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto que en la antigüedad no lo tenían. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios por medio de Cristo. Por eso hasta en las películas vemos cuando muere Jesús que el velo del templo se rasgó para que ahora la libertad, la comunión con Dios, la amistad con el Señor se pueda tener acceso a todo el mundo. Ya no está limitada a un intermediario humano temporal o a un sacrificio humano, no. Está ahora abierto por la gracia a todo aquel que cree y se acerca, puede tener la bendición del Señor y recibir su socorro oportuno. Dice el verso 21, Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mire, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. ¡Aleluya! No por nuestros hechos, sino por lo que hizo Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Ahora si nosotros nos arrepentimos, nos acercamos a Él. Podemos entrar libremente al lugar santísimo del Señor y tener una comunión íntima con nuestro Dios. Él quiere tener esta comunión, esta amistad, para bendecirnos, para guiarnos, para darnos sus mandamientos ahí personalmente. Ahora tenemos la palabra del Señor. Por eso es que ahora ya Dios no nos llama a seguir nuevos dictámenes de profetas o sacerdotes, no, o apóstoles, no, porque ya lo tenemos escrito. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, a través de la cual nos podemos ahora acercar libremente al trono de la gracia, a través de Cristo Jesús. Aleluya.
Mire, por eso el Señor permite muchas veces este tiempo de temor y angustia, porque sin Él muchas personas no se acercan a Dios. Pensamos que Dios es siempre bueno y siempre a veces hasta lo acusamos. Bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno? Permite esto, permite las guerras, permite aquello. Y nunca aceptamos o queremos darnos cuenta que son por nuestros propios errores, nuestros propios pecados y maldad que sufrimos las consecuencias. Mis queridos hermanos, por eso el Señor nos llama a acercarnos a Él. El Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, en Jehová, el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mis queridos hermanos, Dios siempre está pidiéndonos que nos acerquemos a Él. No para traernos mal, sino más bien para bendecirnos. Y a los que creemos, y a los que creen, reciben el bien. La semana anterior hablábamos de que la misma columna, una misma nube, que para unos era terrorífica y oscuridad y condenación y muerte, para el pueblo de Dios en cambio era la luz que alumbraba su camino. Es igual ahora. Para aquellos que creemos, el acercarnos a Dios es el bien. Nos trae bendición. Este temor que ahora quizás hay en algunas personas no es para destrucción y muerte. Es más bien todo lo contrario, para vida y vida eterna en Cristo Jesús. Para bien. La muerte, la destrucción viene para aquellos que no confían en Él. Por supuesto que viene. Es algo terrorífico dejar de existir si no hay esperanza de vida eterna. Pero en cambio para el que no, es la bendición. El acercarse a Dios es una bendición. Mire, Juan 10:10, para recordar un verso muy conocido. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. El acercarnos a Dios hace que tengamos vida y vida en abundancia. Que no es simbolismo de tener cosas como algunos piensan, o títulos, o fama. No. La vida en abundancia es la paz, la tranquilidad. El poder disfrutar la vida que Dios nos da, con lo mucho, con lo poco que tenemos. Y agradecerle al Señor el día a día que el Señor nos da. Eso es vida en abundancia. De nada sirve tener cosas acumuladas, títulos acumulados quizás, riquezas acumuladas. Y hay personas que por su enfermedad nunca lo disfrutaron ni lo pueden disfrutar. Eso no es el bien. Y a veces más bien es el mal, porque trae contiendas familiares, rencillas que apartan a los padres de los hijos, por ejemplo, o entre hermanos. El bien es tener la paz y la tranquilidad que el Señor nos da. Ese amor que Dios nos permite, que Dios nos da y nos permite tener una buena relación con su prójimo, de amor, de bendición, que le permite disfrutar a su prójimo y no sufrirlo. Pero cuando la paz del Señor está en nuestro corazón. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice Juan 7:38 en la versión internacional: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Porque muchas veces no se puede disfrutar de lo que Dios nos ha dado, la bendición que el Señor hemos recibido, porque no hay paz, porque la vida no está en nuestro corazón, porque el tener las cosas no trae
La paz interna que el Espíritu Santo sí nos da. Que el obedecer sus mandamientos sí nos da. Que la nueva vida sí nos da. Cuando Dios está en nuestra vida, entonces esa brota de nuestro corazón alegría, regocijo, paz, paciencia, tolerancia, amor, misericordia, justicia, que son los ríos de agua viva. ¿Y quién no le gusta vivir? ¿A quién no le gusta vivir con una persona así? Justa, verdadera, paciente, que de su interior brota paz, alegría y bendición. Todo lo contrario de una persona que en cambio nunca tiene paz. Todo el tiempo está enojada o amargada. ¿Quién le gusta vivir con una persona así? Ni ella misma disfruta, porque en su corazón no están la paz y la tranquilidad y los ríos de agua viva que el Señor promete a los que creen en Él y se acercan a Él. Mire el Salmo 1, verso 1 al 3, lo que dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, y llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y eso último, y todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Mis queridos hermanos, el acercarnos al Señor, el obedecer sus mandamientos, es más bien para recibir la bendición que tantos buscan de manera equivocada. El obedecer sus mandamientos trae el bien a nuestra alma y a nuestro corazón, que mucha gente lo declara, pero que al no vivir y no obedecer sus mandamientos, no lo reciben. Por eso dice, aquellos que no siguen los consejos de este mundo, sino más bien los consejos de Dios. Aquellos que caminan con aquellos que hacen el bien y no se juntan con los que hacen el mal para practicar la misma. Aquellos que buscan en su palabra la bendición son como árboles sembrados, que dan junto a arroyos, que dan su fruto y no se marchitan. No se marchitan por la edad, no se marchitan por los problemas, las dificultades, más bien cada día, no. La gloria de Dios, la luz de su palabra brilla en sus vidas, todo les sale bien. Proverbios 4:18 dice que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Por eso el consejo final del Salmo 37:27: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Mis queridos hermanos, este tiempo en que podemos verlo a Dios, no quizás con los relámpagos o truenos que habían en el pueblo de Israel, pero sí podemos ver que Dios ha permitido esta epidemia para que el temor de Dios vuelva a nuestros corazones. Y de esta manera dejemos de practicar la maldad en que quizás se estuvo caminando. Porque Él no quiere la destrucción. Él no quiere que nos perdamos. Él todo lo contrario. Quiere que tengamos la vida eterna y la bendición de la obediencia. Qué bueno es caminar con Dios, porque en su infinita misericordia ama tanto a su pueblo y a su iglesia que permite estos llamados que todavía son leves comparados con otras crisis, otras dificultades peores que pueden llegar a nuestra vida. Atendamos la voz de Dios
obedezcamos sus mandamientos, para que todas las cosas que emprendamos nos salga bien, para que cada día brillemos más como hijos de Dios y no llegue la oscuridad cada día más a nuestras vidas. Todo lo contrario, la luz de Cristo. Porque la vida de los hombres buenos, como dice en esta traducción moderna, brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Mis queridos hermanos, atendamos al llamado de Dios. La ventaja, la bendición que ahora tenemos es que podemos acercarnos libremente. No necesitamos un intermediario humano. Tenemos un intermediario divino que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre para que ahora podamos acercarnos a Dios y obtener el bien para nuestras vidas. Para que ahora podamos acercarnos a Dios libremente al trono de su gracia y recibir la bendición del Señor, su perdón, sus mandamientos que son buenos, su guía para nuestra vida y sobre todo la vida eterna. Dejemos de practicar el mal, como dice el último verso que hemos leído. Hagamos el bien para vivir para siempre. Y no solo la vida eterna, en esta vida, para ser bendecidos, para que nuestra familia sea bendecida, para que nuestra sociedad sea bendecida. Cada uno de nosotros en el lugar en donde está. Dios nos llama a practicar sus mandamientos para ver el bien para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, no solo les reclamemos el bien de los demás, que muchas veces nos encanta pedir y reclamar. No, empecemos nosotros a practicar el bien, que son los mandamientos de Dios. Y así nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad va a cambiar. Pero si no, continuará el mal. Por lo menos de aquellos que creemos. El Señor nos promete su guarda, su cuidado, su bendición, si hacemos caso y obedecemos el mandamiento de Dios. Acerquémonos a Él para recibir el bien del Señor. Que este temor ahora sirva para acercarnos al Señor, reconciliarnos con Él. Si usted aún no lo ha recibido, no ha conocido la verdad de la vida eterna que es a través de Cristo Jesús, hoy es el día. Hoy es el tiempo de salvación. Para reconciliarse, para acercarse al Señor y recibir el bien de Dios y la vida eterna, la vida en abundancia. Hoy es el tiempo aceptable de salvación, dice su palabra. Usted, mi querido amigo, puede ser este el día de su máxima bendición y recibir a Cristo como su Salvador. Usted, mi querido hermano, que ha estado lejos, que no ha querido acercarse porque sabía de su vida y de su pecado que le impedía acercarse a Dios, hoy es el tiempo de arrepentirse, de volver a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos tu perdón para aquellos que en vez de acercarse a Dios se han alejado, para aquellos que en vez de que el temor nos acerque al Señor se han apartado. Perdona, Señor, y permítenos volver y permite volver a tus hijos a la senda de la vida eterna. Tú eres bueno y misericordioso y por eso permite, Señor, estas situaciones, para que ese temor a tus mandamientos y a tu palabra nos acerque a ti para recibir el bien tuyo. En el nombre de Cristo. A los que aún no te conocen, no te han recibido o no han querido hacerlo, mi Dios, toca sus corazones y permite, mi Dios, que ahora se acerquen a tu presencia y puedan recibir igual que nosotros
la bendición y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Tú eres bueno y misericordioso. Y te pido, Padre Celestial, te pido, mi Señor, tu bendición para tu pueblo, para tu iglesia. Te pido, Señor, la bendición del bien que trae los mandamientos del Señor, los mandamientos de tu palabra. Gracias, mi Señor, que podamos cada día practicarlos más, que día a día podamos, mi Dios, obedecerlos para recibir el bien que ellos nos traen. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Si usted es primera vez que se acercó a Dios y recibió su perdón, dice que si usted en su corazón decidió y pidió perdón al Señor y decidió ahora seguirlo, usted es parte ahora del reino de los cielos. Ha nacido de nuevo. Y para continuar como hijo del Señor tenemos la bendición de su palabra. Cada día podemos leerla para fortalecer nuestra alma. Tenemos la comunión con Él a través de la oración, que nos permite fortalecernos y recibir su guía. Tenemos su pueblo, el pueblo cristiano que está en todo lugar, que cree y obedece sus mandamientos, para unirnos a Él y de esta manera caminar como hijos del Señor. Entonces, mi querido hermano, que se ha reconciliado, no desperdicie la nueva oportunidad que el Señor le está dando de vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la destrucción de nadie. Él quiere darnos la vida en abundancia y la vida eterna en Cristo Jesús. Le felicito, mi querido hermano o amigo, si usted ahora se acercó al Señor. Continuemos, le animo a que continúe en esta vida, viviendo para Dios, caminando en los mandamientos del Señor. Y usted va a ver la bendición que Dios da a sus hijos y a su pueblo. Gracias, mis queridos hermanos, en esta mañana por acompañarnos. Y los invito el día martes a continuar a través de nuestra página del Face en tiempos de oración que los estamos teniendo a las 9 de la noche. Lo invito a participar de él. Así como el día jueves que tenemos nuestra casa de vida virtual a través de la página de Zoom, de la plataforma del Zoom. Los invito a participar. Usted, mi querido hermano y también amigo, está invitado a participar en estas actividades. 9 de la noche, los días martes y jueves. Gracias al Señor. Los animo a toda la iglesia a seguir adelante, a seguir confiando en Dios y acercarnos al Señor para recibir el bien del Señor, el bien de sus mandamientos. Aprovechemos este tiempo, para acercarnos a Dios. Estos tiempos también van a pasar. Ya todo el mundo, el gobierno en primer lugar, ya quiere terminar con este tiempo. Será en el tiempo en que Dios mismo así lo determine. Entre tanto, acerquémonos al Señor. Gracias, mis queridos hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Mi Dios, te agradezco, Señor, por esta mañana, por este culto en que tú nos has hablado. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a continuar en la senda de la vida eterna, obedeciendo y guardando tus mandamientos para recibir tu bendición y el bien que tú traes a través de él. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Líbranos de todo mal. Bendícenos en el lugar en donde estamos. Guárdanos del mal en el lugar en que nos encontremos. Que tu compañía y tu bendición nos acompañe siempre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos.